Bien, Sí, por buenos favor, días, Mauricio. oye, buenas tardes, ante todo. Primero agradecer a CIS Especialización por la invitación que se me hizo para poder compartir un poco las experiencias que venimos manejando nosotros en el paciente en ventilación mecánica, ¿no? Esto es un mundo bien amplio, hablar de ventilación mecánica, centrándonos en muchos aspectos, ¿no? La ventilación mecánica hay que entenderla desde un escenario, por ejemplo, de la tecnología en sí, de los aparatos que tenemos en los diferentes servicios de UCI pediátrica. Cada ventilador mecánico en la actualidad, pues, son más sofisticados, ¿no? El día a día, y por lo tanto hay que entender cómo va su funcionamiento, ¿no? El enfoque en sí de la ventilación mecánica en el paciente pediátrico en cuidados críticos es uno solo, ¿no? El manejo netamente de la parte ventilatoria, oxigenatoria, así que lo queremos entender así, que es entender qué es lo que le hace la máquina al paciente, ¿no? Que quede claro que hablar de ventilación mecánica, pues no es un enfoque curativo, ¿no? La máquina no cura al paciente. La máquina lo que va a hacer, la máquina respirador o ventilador, lo que va a hacer es asistir al paciente durante la fase aguda, digamos así, del problema respiratorio. Es un tema de asistencia que uno utiliza frente a aquellos niños con diversas patologías respiratorias, en un gran porcentaje de niños, porque son los más comunes que vamos a atender en la UCI pediátrica, ¿no? Y otro grupo, efectivamente, pues con otras patologías o en aquellos pacientes que muchas veces deseamos mantenerlos bajo cero analgesia profunda por un periodo de tiempo por ciertas condiciones, como por ejemplo quirúrgicas, ¿no? San Bartolomé, por ejemplo, maneja bastante el tema de las cirugías en pacientes con atresia de esófago, ¿no? En quienes por protocolos hay que tener los 4 o 5 días en relajación para evitar pues la dehiscencia de las anastomosis, ¿no? Entonces, es importante y necesario que nosotros como enfermeros entendamos cómo es el funcionamiento en sí de la ventilación mecánica y entender también de que somos los responsables de la prevención de ciertas complicaciones que se asocian al tema del manejo netamente de ventilación mecánica. Entonces, un poco de definición al hablar de ventilación mecánica, efectivamente es un procedimiento de respiración artificial, ¿no? Yo siempre que hablo de ventilación mecánica, digo, para mí el ventilador en esos momentos críticos del niño van a significar los pulmones de este pequeño. Por lo tanto, los cuidados parten de ahí, desde el armado del ventilador mecánico, donde hay que tener toda o asumir toda la responsabilidad para evitar la contaminación, para evitar que el paciente a la final me haga una neumonía asociada a ventilación mecánica, porque si al armar el ventilador mecánico yo contamino o no tomo las medidas de bioseguridad necesarias, estaríamos cometiendo un error, ¿no? Colaborar con la función respiratoria del paciente, porque para eso ingresa el paciente a la UCI, ¿no? Para el manejo netamente de los problemas respiratorios que aquejan a ese niño, y de ahí entender la importancia, ¿no? De que volvía a lo que comentaba hace un rato, el ventilador no va a curar al paciente. Lo que tenemos que manejar de fondo es la patología en sí, el problema, el foco de por qué este paciente ingresó a ventilación mecánica. Sea cual sea la patología, tenemos que corregirla. Efectivamente, el equipo de salud de la UCI, no solamente enfermería. Hablamos de los médicos, especialistas, otras especialidades que se requieren durante el manejo, porque la condición del niño es esta, la que vemos en imagen, ¿no? Paciente postrado, con pseudoanalgesia severa, completamente relajado, con algunas complicaciones posiblemente derivadas de estas patologías, ¿no? Algunas restrictivas, algunas obstructivas, que necesitan que el paciente ingrese a máquina, ¿no? Por lo tanto, al hablar de colaborar, es justamente los cuidados que nosotros como enfermeros enfocamos durante todo el proceso que este niño va a estar sometido a ventilación mecánica, porque recordemos que esto parte desde el inicio, ¿no? Desde el momento en que se toma la decisión de que ese paciente va a entrar a ventilación mecánica. Y efectivamente finaliza cuando sacamos ya al niño de la UCI, pues muchas veces pues con algún dispositivo de alto flujo, bajo flujo, ¿no? Que ya no requiere pues sus condiciones que estén en una UCI, ¿no? El tiempo va a depender mucho de la patología por la que ingresó, porque sabemos que hay niños que pueden ingresar por una crisis de asma severa, ¿no? Que están 4 o 5 días en ventilación mecánica, se resuelve el problema y sale el paciente de la UCI, como que también hemos tenido niños con neumonías severas, neumonías crónicas, niños con PARS, en quienes actualmente estamos manejando bastante el tema de la pronación para las correcciones de las hipoxemias refractarias en estos pacientes, ¿no?
Entonces, como ya el colega lo decía anteriormente, cada situación o cada paciente que ingresa es particular en función a cómo lo vamos manejando nosotros en la UCI. Entonces, nuestro objetivo efectivamente siempre va a apuntar al aspecto de mejorar la oxigenación e influir en la mecánica pulmonar, ¿no? Porque eso es lo que básicamente cuidamos nosotros en el día a día cuando estamos frente al paciente en ventilación mecánica, ¿no? Efectivamente tenemos exámenes de control complementarios que se le hacen día a día, por ejemplo, la gasometría arterial, porque mucho va a depender de la gasometría arterial para yo evaluar, por ejemplo, si es que los parámetros se van a mantener, si los parámetros tienen que subir, si los parámetros se tienen que bajar, o vamos a cambiar ya de modo ventilatorio, porque posiblemente hemos mejorado o hemos corregido trastornos ácidos básicos, cuadros de hipoxemia, ¿no? En el paciente. Y aunado a esto, pues la clínica, ¿no? Los controles radiográficos, entre otros exámenes que se le hacen al paciente, y como enfermeros en estos tiempos pues ya estamos capacitados para trabajar conjuntamente con médico intensivista. O sea, ya no somos los enfermeros que entregamos y decimos, doctor, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Porque sabemos que también estamos en toda la capacidad de poder recomendar, sugerir y ver la mejor forma de cómo manejamos a este paciente en estado crítico. Hay muchas indicaciones para el inicio de la ventilación mecánica. Claro que efectivamente siempre como enfermeros, ¿no? Yo siempre lo digo, pensemos de que antes de ingresar a un paciente a ventilación mecánica, hay que dar la mejor alternativa de manejar la ventilación no invasiva. Porque la ventilación mecánica invasiva significa una serie de complicaciones que se van a acarrear muchas veces por más cuidado que tengamos nosotros como enfermeros, por más conocimientos, terminan haciendo complicaciones. Y la más temida siempre pues es las neumonías asociadas a ventilación mecánica, ¿no? Que prácticamente es paciente infectado, paciente con estadías prolongadas de hospitalización, pacientes que van a usar rinotrópicos, drogas vasoactivas, pacientes bajo de analgesia y un mundo que se le viene y al final estas neumonías terminan pues en cuadros de shock séptico, entre otros, hasta hemos tenido niños que terminan haciendo fallos multiorgánicos, ¿no? Entonces siempre pensamos nosotros en tratar de manejar a este paciente con problema respiratorio de fondo que requiere asistencia ventilatoria de modo no invasivo. Pero sin embargo, la clínica muchas veces o el deterioro o el tiempo en que este niño llega al hospital no amerita, ¿no? No nos permite ya ese manejo de la no invasiva y hay que iniciar pues la ventilación mecánica invasiva. Entonces, hay ciertas indicaciones como protección de la vía aérea en aquellos pacientes que manejan estridores recurrentes, ¿no? Pacientes que vienen con laringomalacia, tractomalacia, que a veces no responden pues a una no invasiva, ¿no? Pacientes con trastornos neurológicos, los niños con TEC, ¿no? Con largo menor a 8, en quienes vemos respiración superficial y sumado a eso una gasometría de hipoxemia o trastorno ácido básico, que efectivamente pues no se va a poder corregir o manejar con un tema netamente no invasivo, ¿no? También tenemos pacientes para estudios diagnósticos que efectivamente son pacientes que lo intubamos 1 o 2 días, ¿no? Que requieren de algún procedimiento donde el paciente pues tiene que estar completamente relajado, tiene que entrar a una UCI, ¿no? O llevar a la sala de procedimientos, pero mientras dura el procedimiento, este paciente tiene que estar conectado a una máquina, o a pacientes en quienes vamos a transportar pues a algún procedimiento extrahospitalario o intrahospitalario, pero que requiere cero analgesia. Lo importante para nosotros es que cuando manejamos netamente al paciente en hospitalización y que va a ingresar a UCI, se centra en las fallas de oxigenación y ventilación, ¿no? Estos son los aspectos importantes para nosotros que siempre tenemos que tomarlos en cuenta, porque va a ser digamos, el punto esencial, ¿no? Del manejo de la ventilación mecánica y siempre ponernos a pensar si realmente estamos ventilando de manera correcta al paciente y estamos logrando la oxigenación, ¿no? Porque tanto ventilación y oxigenación no es lo mismo, eso creo que está claro, ¿no? Por un lado ventilamos al paciente, sí, y por otro lado esa ventilación que damos al paciente tendría que lograr oxigenar de manera adecuada. Claro que hay ciertas patologías que muchas veces no nos permiten, ¿no? Lograr esa oxigenación que uno quisiera, ¿no? Que efectivamente lo vamos a evidenciar en una gasometría arterial, pues con un PO2 entre 80 a 100, con un CO2 de 35 a 45, un pH de 135 a 45, que es lo ideal, ¿no? Pero sin embargo, como les mencionaba, hay ciertas patologías, entre ellas las obstructivas, que muchas veces no nos permiten eso, pero a eso se va a complementar el trabajo que tiene que hacer enfermería.
¿no? Porque no es simplemente tener al paciente en máquina, o sea, ya lo intubamos, ¿no? Colocamos en su unidad, le programamos ventilador, conectamos ventilador y ya está, ¿no? Que el ventilador haga su trabajo, no. El ventilador va a hacer su trabajo efectivamente de asistirlo ventilatoriamente, pero va a haber ciertas situaciones que como enfermeros tenemos que intervenir nosotros. Paciente con secreciones, hay que aspirar secreciones, porque si ese paciente está lleno de secreciones y está ventilándose, no vamos a lograr oxigenar de manera adecuada, porque tenemos que entender que acá hace parte de reconocer o tener en cuenta la fisiología respiratoria, ¿no? O sea, tomando como punto esencial, digamos así, ese alveolo pulmonar. Porque el tema ventilatorio parte de ahí, ¿no? Todo el proceso de hematosis, el proceso de intercambio gaseoso se va a dar en esa unidad funcional del sistema respiratorio llamado alveolo pulmonar. Y por lo tanto nosotros tenemos que apuntar a mejorar esa permeabilidad de las vías aéreas, ¿no? Algo que siempre decimos en nuestro diagnóstico de enfermería. La permeabilidad enfocada no solamente pues en las vías respiratorias altas, sino desde las vías respiratorias bajas, en las que muchas veces el niño está lleno de moco, lleno de secreciones, ¿no? De repente no le hacemos fisioterapia, porque también la fisioterapia ayuda mucho a nuestros pacientes en ventilación mecánica, ¿no? El tema del posicionamiento, el tema del drenaje postural, para que de esa manera logremos nosotros despejar las vías aéreas, liberar las secreciones, y eso permite un mejor flujo de gases o de oxígeno a las vías respiratorias y el ventilador pues logre hacer su trabajo que se está buscando, ¿no? Ventilar y oxigenar de manera adecuada. Entonces, frente a la falla de oxigenación y ventilación en un paciente no asistido ventilatoriamente, necesariamente ese niño tiene que entrar a ventilación mecánica. Porque partiendo de algo importante, ¿no? Sabemos que un gran porcentaje de niños, ¿no? Si las literaturas nos dicen de un 60, 70, hasta un 80% de las paradas cardiorrespiratorias justamente se asocian a temas netamente hipoxémicos. O sea, en aquellos niños en quienes no hemos corregido o no se ha logrado corregir de manera oportuna y adecuada la hipoxemia. Y sumado a eso, pues como yo lo mencionaba, el tema gasométrico, ¿no? Y para eso también, pues nosotros ya estamos en toda la capacidad de interpretar, de hacer lectura, una gasometría arterial cuando nos llega a la mano, ¿no? De cómo está esa presión parcial de oxígeno, esa presión parcial de CO2, ¿no? Cómo está ese bicarbonato, ese pH. Y sumado a esto, interpretar cómo está el lactato, cómo está el PAFI, cómo está el SAFI. Entonces, con todo eso, ayuda mucho, ¿no? A decidir en ese momento, conjuntamente con el médico, qué hacemos con el paciente, ¿no? En un turno de 6 o 12 horas, ¿qué hemos logrado con este paciente? Que efectivamente buscaríamos, pues, resolver el problema ventilatorio oxigenatorio. Entonces, ¿cuáles son los objetivos clínicos del niño de ventilación mecánica? Y son objetivos que nosotros como enfermeros deberíamos tomarlo en cuenta, ¿no? Siempre que entramos al servicio, siempre que estamos frente a ese niño en ventilación mecánica. Por un lado, efectivamente, mejorar el distrés, porque el distrés respiratorio o el trabajo respiratorio aumentado va a ser las condiciones clínicas que van a requerir, pues, o por lo que se va a requerir que ese niño entre a máquina, ¿no? Revertir la hipoxemia, porque eso es algo importante para nosotros, pero para revertir la hipoxemia, como mencionaba ya, está el tema del manejo de, uno, ventilación mecánica con parámetros ventilatorios adecuados, con modos ventilatorios adecuados, y que realmente el trabajo, pues, se logre, ¿no? Revertir la hipoxemia a través también de la permeabilidad de las vías aéreas, ¿no? Sumado a esto, revertir efectivamente los trastornos ácidos básicos, porque el niño que entra a máquina generalmente siempre va a entrar pues con una acidosis respiratoria severa, ¿no? Una alcalosis respiratoria, por el mismo trabajo respiratorio, la taquimia que el niño presenta antes de entrar a máquina, ¿no? Pero ya cuando hemos ingresado a máquinas de niños, entre comillas, se supone que deberíamos revertir el problema. Pero como lo vuelvo a decir, para revertir ese problema va a entrar a talla del trabajo que hace la enfermera o el enfermero justamente frente a diversas situaciones, como yo les mencionaba, de aspiraciones secreciones, posicionamiento adecuado del tubo endotraqueal, evitar fugas del ventilador mecánico, entre otras situaciones que puedan presentarse, ¿no? Prevenir o revertir las atelectasias, muchas veces por monointubación, por ejemplo, ¿no? Porque no posicionamos adecuadamente el tubo o no hemos fijado adecuadamente el tubo, el paciente se monointuba, el otro pulmón completamente atelectasiado, ¿no? O por el tema que muchas veces descuidamos un poco la fisioterapia respiratoria también, ¿no? El paciente se llena de moco, se colapsa el pulmón y complicación aumentada para el paciente.
revertir la fatiga muscular ventilatoria ya de por sí, ¿no? Cuando el paciente entra a la máquina, efectivamente estamos revirtiendo la fatiga. Pero muchas veces, y no me dejarán mentir los que trabajamos con estos pacientes, por más que el paciente está en ventilación mecánica, presenta fatiga muscular, presenta trabajo respiratorio. O sea, frente a un paciente que ya está en máquina, y aún así vemos trabajo respiratorio, tenemos que pensar y evaluar qué está pasando con el niño, ¿no? Porque se supone, entre comillas, que la máquina ya hizo su trabajo. Se supone que la máquina o el ventilador ya está asistiendo al paciente, pero sin embargo hay distrés, ¿no? Hay desbalance. Entonces yo tengo que evaluar como enfermero qué está pasando con el paciente. Está de repente extubado, está monointubado, hay secreciones, hay atelectasias, y una herramienta esencial que siempre debo manejar es el estetoscopio, ¿no? Porque a auscultar al paciente mediante la auscultación vamos a determinar, pues, qué estaría pasando con nuestro paciente, porque si ausculto y no hay ruido vesicular, o escucho roncantes difusos en ambos campos, ya estaría pensando, pues, que el paciente está lleno de moco y tengo que aspirarlo para ayudar a mejorar el tema de la permeabilidad de las vías aéreas, ¿no? Y efectivamente, pues, con la disminución de todo el trabajo respiratorio, con una buena asistencia tanto ventilatoria y oxigenatoria, deberíamos disminuir el consumo de oxígeno miocárdico o sistémico, ¿no? Porque eso es lo que hace el organismo a una forma de compensar, ¿no? El mayor consumo frente al distrés o el trabajo respiratorio que hace nuestro paciente. Entonces, para lograr un buen resultado, dicen el restablecimiento del patrón respiratorio del niño con necesidad de soporte ventilatorio, mucho va a depender de la ventilación efectiva, ¿no? Y una ventilación efectiva o asistida que va a depender también del trabajo, de la evaluación minuciosa que hace el enfermero cuando ya el niño está sometido a ventilación mecánica. Las características de la vía aérea del parénquima pulmonar, y acá vuelvo a hacer hincapié en el tema de conocer a fondo la patología, ¿no?, respiratoria o el problema que ameritó que ese niño entre a ventilación mecánica, ¿no? Porque de ahí va a partir, ¿no?, hablar de patologías respiratorias obstructivas o patologías respiratorias restrictivas frente a qué me estoy enfrentando, ¿no? Porque cada patología respiratoria va a tener efectivamente su condición clínica, ¿no? Y frente a estas tenemos que intervenir nosotros para justamente ayudar a ese niño a salir de este proceso, ¿no?, patológico que motivó su ingreso a ventilación mecánica. Las propiedades de la pared torácica, algunos pacientes con de repente problemas neurológicos, ¿no?, que no permiten una buena ampliación, y entre otros que uno tiene que evaluar continuamente, ¿no? Y la activación, pues, de la musculatura respiratoria, de alguna otra forma, que va a compensar o ayudar, pues, en el tema netamente de la ventilación mecánica. Entonces, frente a esto es algo importante que nosotros tenemos que entender, es la monitorización ventilatoria, ¿no? Pero esa monitorización, efectivamente, sabemos que la monitorización es, pues, el control que nosotros hacemos periódicamente frente a la máquina, ¿no? Que muchas veces lo entendemos con transcribir los parámetros ventilatorios, ¿no? Presión pico, PP, FIO2, respiración, tiempo inspiratorios, sensibilidad, a nuestra hoja de monitoreo, ¿no? Pero que se entienda que esa transcripción no solo quede ahí, porque eso va más allá de interpretar, ¿no? Mientras estemos nosotros frente al ventilador mecánico conectado a un niño en ventilación mecánica. Porque para eso tenemos efectivamente parámetros programados, pero también vemos parámetros pautados que el paciente realmente está dando a la máquina o la máquina al paciente, ¿no? A mí a veces nos ha pasado a nosotros que estamos efectivamente ventilando al niño por presión, pero efectivamente no se programa volumen minuto, pero cuando uno ve el volumen ventral en el paciente, un volumen ventral que no lo corresponde al paciente, e inmediatamente comunicar, ¿no? Ese volumen no le corresponde, de repente pues nos dicen de 6 a 8 por kilo, y efectivamente si es un niño de 5 kilos, por ejemplo, debería llegar, pues, no sé, de 25 a 40, ¿no? De volumen ideal, pero sin embargo, cuando uno ve el ventilador mecánico, vemos un volumen de 80, de 90, que no es lo adecuado. Y eso es algo importante que nosotros tenemos que identificar en la máquina. Identificar cuándo están los bucles adecuados, cuándo están las gráficas adecuadas, cuándo hay sincronía ventilatoria, porque otro tema importante, que lo vamos a ver también más adelante, es el tema de las asincronías ventilatorias, que ese es un problema, ¿no?, que no nos va a permitir, por un lado, manejar de forma adecuada al paciente, y el otro, revertir el problema, ¿no?, que aqueja o que fue motivo de por qué este paciente ingresó a máquina o ventilación mecánica.
Entonces, ya como enfermeros les decía, ¿no? Nuestra meta siempre va a ser restablecer ese patrón respiratorio, ayudar a ese niño a salir de la ventilación mecánica, ¿no? Entonces, ya el paciente entrando en ventilación mecánica, siempre hay que apuntar a dos aspectos importantes. Manejar el tema netamente ventilatorio y el tema netamente de oxigenación. Por un lado, hablamos de la ventilación, como dice acá, corresponde al movimiento de gas fuera y dentro del pulmón, que es lo que hace la máquina, ¿no? La asistencia que va a hacer la máquina al suministrar gases al interior de la vía respiratoria para compensar las necesidades metabólicas del organismo. Y con eso se pueda, pues, efectivamente resolver el problema respiratorio, asegurar una buena oxigenación, ¿no? Porque esto va a requerirse, pues, de acuerdo a la patología, ¿no? Que fue motivo por lo que ese paciente se intubó, ¿no? Y el otro aspecto, efectivamente, pues es la oxigenación. Yo le decía, yo estoy ventilando al paciente efectivamente, porque yo lo tengo conectado a una máquina, está programado parámetros, se ha puesto un modo ventilatorio, pero muchas veces no logramos oxigenar, pero ese lograr oxigenar es que ese aporte de oxígeno bajo ciertos parámetros que le da la máquina, tiene que lograrse aprovechar en un máximo potencial, ¿no? Para que de esa manera logre hacerse una distribución adecuada de oxigenación a todo el organismo, porque recordemos que el organismo el del niño en sí o del ser humano en sí, pues necesita de oxígeno, ¿no? Para un correcto funcionamiento. Entonces, la oxigenación lo podemos evaluar efectivamente a través de una gasometría arterial, ¿no? Donde yo debería observar que no haya hipoxemia. O por otro lado, clínicamente, cuando evaluamos el tema de la perfusión en el paciente, cómo está el llenado capilar, cómo está esa coloración de la piel, porque hemos tenido niños que efectivamente, estando en máquina, ¿no? Asistidos ventilatoriamente, tenemos llenados en 5, en 6, ¿no? Piel cianótica, marmolia, que puede deberse a otras patologías, ¿no? Pero también por ahí tendríamos que también entender que es el tema oxigenatorio netamente por el manejo del tema respiratorio, ¿no? O sea, si nuestro paciente ingresó por una patología netamente respiratoria, se supone que yo tengo que resolver, ¿no? El tema de la oxigenación a través de ciertos cuidados que nosotros establecemos en el niño para mejorar esa coloración de la piel, para mejorar ese llenado capilar, para resolver ese problema de hipoxemia. Entonces, la oxigenación, como dice acá, corresponde primariamente al intercambio de gas a nivel alveolar, ¿no? Y ahí vuelvo con el tema de mantener la permeabilidad de las vías aéreas. Si no mantenemos las vías aéreas permeables, no vamos a lograr oxigenar a ese paciente, ¿no? Ya que esta oxigenación, como dice acá, permite mantener una PO2 o presión parcial de oxígeno, que va a depender muchas veces, o fundamentalmente, perdón, de la presión media de la vía aérea, ¿no? Y otros parámetros que tienen que ver con la presión de la vía, presión de la medio de la vía aérea está pues el volumen corriente, la presión inspiratoria máxima, el tiempo inspiratorio, el PIB, que uno programa en el ventilador mecánico. Entonces, para nosotros hay que entender que ventilación mecánica ideal es alcanzar y mantener un adecuado intercambio de gases, esto evidenciado clínicamente por una buena coloración, un buen llenado capilar, una piel tibia en el paciente, ¿no? Evidenciado en una gasometría arterial con una lectura, pues, entre comillas, digamos, con parámetros normales en esta lectura. Hay que minimizar el riesgo de injuria pulmonar. ¿Cómo minimizamos? En lo posible, ¿no? En los días o en el manejo que hagamos el paciente, ir bajando los parámetros ventilatorios. La idea es manejarle con parámetros fisiológicos, ¿no? Porque a veces el incremento que nosotros hacemos o que el médico va a hacer en la ventilación mecánica condiciona mayor daño o lesión pulmonar. O sea, mayor presión inspiratoria, mayor PIB, generalmente pues el paciente o el niño va a terminar haciendo barotraumas. Y eso es lo que no se espera o no se desea tener en el paciente, ¿no? Porque imagínense, un barotrauma hay que necesariamente colocar el drenaje torácico y este drenaje condiciona otros procesos infecciosos si no se da el cuidado adecuado, ¿no? Ventilación mecánica ideal es reducir el trabajo respiratorio del paciente y por ende pues optimizar, dice, la comodidad del paciente respondiendo a los cambios en la mecánica pulmonar o demandas en el paciente que signifique menor trabajo respiratorio. O sea, ya el paciente en máquina no debería evidenciar trabajo respiratorio, ya el paciente en máquina debería dejarse llevar por la máquina, ¿no? Pero para ese dejarse llevar también está el tema del manejo de la pseudoanalgesia dependiendo de la condición clínica, porque no es que a todos los niños en máquina lo vamos a manejar con pseudoanalgesia o pseudo relajado, ¿no?
El becuronio generalmente como relajante muscular lo usamos en ciertas patologías donde el niño posiblemente tenga un compromiso bastante grave, digamos así, pero en algunas patologías no hay necesidad de relajar al paciente, ¿no? Simplemente se da una analgesia, de repente ketamina, fentanilo, midazolam, pero el objetivo es que ese paciente pues no luche con el ventilador, ¿no? No haga esa pelea de querer respirar él y que la máquina le asista. Entonces, como enfermeros, lo que tenemos que tener claro nosotros es contribuir a la mejora de la función respiratoria, garantizar la correcta ventilación del paciente, y esto enfocado a los cuidados que vamos a tener nosotros con la máquina, ¿no? Eliminar las secreciones bronquiales, el tema de la aspiración de secreciones es un procedimiento importantísimo para nosotros que manejamos niños en máquina. Garantizar la correcta humidificación, que es un aspecto que lo vamos a ver también y que es necesario y esencial si hablamos de secreciones en el paciente, si hablamos de mantener la hidratación de las vías respiratorias en el paciente, prevenir y reducir la ansiedad en el paciente para evitar las asincronías ventilatorias, ¿no? Y por ende, pues, evitar las complicaciones que se asocian o que van a ser derivadas de un mal manejo, digamos así, de ciertas circunstancias que se dan durante el manejo del paciente en ventilación mecánica. Entonces, ¿qué debemos conocer? El funcionamiento de la máquina, el mantenimiento, el montaje en circuitos, limpieza y desinfección. Son 4 aspectos, ¿no?, que deberíamos tomarlos en cuenta siempre que estamos frente a un paciente en ventilación mecánica. Yo sé que no vamos a entender, no a profundidad, pues, este equipo biotecnológico, digamos así, en su funcionamiento, pero cuando yo hablo de un funcionamiento de la máquina, es evaluar, ¿no?, que los parámetros pautados, evaluar que la programación, el modo ventilatorio, le sea correctamente suministrado al paciente. Y eso parte desde el inicio, antes que se conecte esta máquina al paciente, porque todos sabemos que el responsable del montaje de circuitos es enfermería, ¿no? Y de ahí tenemos que partir de garantizar, como les decía, el tema de la bioseguridad, de los cuidados, de las piezas, ¿no? En el tema del montaje hay que ver la colocación de válvulas, de diafragmas, sensores, porque cada equipo que tengamos en nuestros servicios son muy particulares. Algunos son muy fáciles de armar, algunos tienen cierta particularidad porque tienen sensores externos, sensor de flujo me refiero, algunos tienen internos, pero el objetivo es que conozcamos a detalle cada uno de estos accesorios, ¿no?, que nos permitan al final tener un correcto armado del ventilador mecánico. Una vez que se logre el correcto armado del ventilador mecánico, están las pruebas preliminares que debemos asumir con responsabilidad, porque yo no puedo tener un ventilador mecánico sin una prueba preliminar y el paciente ya llegó al servicio, o el paciente ya está intubado, ¿no? Porque hay mayor riesgo, por ejemplo, de causar daño o lesión a nivel pulmonar con la ventilación a presión positiva, con un personal que no maneja también el tema de la ventilación a presión positiva, ¿no?, que es muy distinto que lo que se le va a dar al paciente en una máquina programada, ¿no? Entonces, de ahí partimos del funcionamiento, ¿no? El mantenimiento durante todo el tiempo que está el paciente pues sometido a máquina o ventilación mecánica, cómo está yendo esas programaciones, cómo está manejando el ventilador mecánico, el montaje de circuitos, como les decía, en el tema del armado ya del ventilador mecánico, las pruebas preliminares, la correcta ubicación, ¿no?, de las líneas inspiratorias y líneas expiratorias, que también es otro tema que muchas veces pasa, ¿no?, que a veces por la rapidez, por la premura del tiempo, terminamos armando mal el sistema de corrugados, ¿no? Y cuando nos damos cuenta, después cuando viene el colega al cambio de turno, revisa el ventilador, la rama expiratoria y la inspiratoria, o al revés, ¿no? Y no se está ventilando de forma adecuada al paciente. Y otro aspecto importante es la limpieza y desinfección, porque hay que entender, como también les decía temprano, para mí esto es el pulmón del paciente. Entonces, si yo contamino esta máquina, si contamino el sistema de corrugados, si contamino los accesorios, recuerden que el paciente tiene una vía aérea abierta, ¿no? El tubo endotraqueal hace la comunicación del medio externo directamente con la vía aérea inferior. Y si por ahí se metió una Escherichia coli, una pseudomonas, una Klebsiella durante el armado, entonces el paciente fácilmente va a terminar infectándose o contaminando, ¿no? Entonces, eso es lo que no deberíamos o no debería pasar, ¿no?, mientras que nosotros hablemos o cuidemos al paciente en ventilación mecánica.
El niño también tiene ciertas características físicas, ¿no? Fisiológicas, muy diferentes efectivamente al adulto. Y por ahí hay que entender que la programación de parámetros ventilatorios, los modos ventilatorios van a ser muy, muy distintos del adulto. Incluso el tema de la humidificación en el paciente pediátrico. Nosotros sabemos que utilizamos humidificación activa antes de la pasiva, justamente por el tema de evitar la disminución de presiones que se generan pues, por los filtros intercambiadores de calor-humedad en el paciente, ¿no? Entonces, el niño va a ser mucho más susceptible a barotraumas, ¿no? Por el exceso de presiones que podemos generar en la programación del ventilador mecánico. Es un niño en proceso de formación, en proceso de maduración de órganos internos. Por lo tanto, las lesiones y las complicaciones frente a la ventilación mecánica pues, van a ser mucho más susceptibles, ¿no? Por lo tanto, la idea no es subir pues, los parámetros a gran demanda con la finalidad de lograr una oxigenación adecuada, ¿no? Muchas veces el paciente desaturándose, oímos frío, según presión pico, le suben el PF, pero eso no es, ¿no? Lo tenemos que evaluar, como le decías, por qué ese paciente no está mejorando, ¿no? Frente a la patología, ¿qué está pasando con el paciente? Porque el ventilador mecánico no va a resolver el problema o la patología simplemente con subir o aumentar parámetros ventilatorios, ¿no? Sino también de atender, pues, algunos aspectos que incluya, pues, ¿no? Propios derivados de la patología, pacientes como, por ejemplo, que te hacen en ese momento este, un broncoespasmo, ¿no? Pues tendré que inhalar, la terapia de crisis inhalada, nebulizada, ¿no? Para poder mejorar esa permeabilidad de las vías aéreas y de esa manera no asistir tanto en aumentar los parámetros ventilatorios, que a los finales lo que va a desencadenar, como les mencionaba, son los famosos barotraumas o volutraumas que se asocian a parámetros ventilatorios, ¿no? Efectivamente, en el niño hay que entender que la gran porcentaje de estos niños pues son ventilados a manera de presión, ¿no? La asistencia de presión comparada con el adulto, ¿no? En el adulto por lo general se tiende a ventilarlos por volumen, ¿no? Y ya el modo ventilatorio va a depender mucho de la patología, va a depender de la condición clínica, de qué modo se usa, que efectivamente pues va a ir de más a menos, ¿no? Porque y ahí hablamos del destete de la ventilación mecánica, que puedo empezar con un asistido controlado. Actualmente ya no se está usando, por ejemplo, el modo sino lo que se llamaba ventilación mecánica sincronizada intermitente, ¿no? Muchas veces lo que se hace es tratar de bajar lo más que se pueda en el modo asistido controlado y pasarlo pues a presión de soporte o a CPAP y posteriormente de repente ya extubar a este paciente. Entonces, como enfermeros, nuestro punto de partida en el trabajo tiene que enfocar a la vigilancia del ventilador mecánico, evaluar el correcto funcionamiento, ajustar las alarmas, y eso es algo importante que muchas veces también descuidamos, como obviamos, sé que las alarmas son molestosas, ¿no? Aparte, no solo tenemos alarmas del ventilador, tenemos alarma de bombas, alarma de monitores, y todo suele en la UCI, ¿no? Pero sin embargo, recordemos que las alarmas van a ser nuestro primer aliado, ¿no? Frente a alguna circunstancia o situación que podría estar pasando el paciente, ¿no? Y ante eso alertarnos para tomar acciones inmediatas. Por lo tanto, el tema del ajuste de alarmas es importante que lo manejemos de acuerdo a los parámetros pautados en el paciente o a la edad del paciente, ¿no? Una determinada frecuencia respiratoria, pues habrá que programar esos parámetros de alarmas a esa determinada frecuencia respiratoria. Para que cuando el paciente esté hiperventilando, por ejemplo, empiece a sonar. Y uno va a revisar por qué está sonando la máquina, ¿no? Es porque está hiperventilando, pero ¿por qué está hiperventilando? Y ponernos a revisar, ¿no? Hasta darle solución al paciente, ¿no? Hay que comprobar el patrón ventilatorio establecido que corresponde a los parámetros pautados, ¿no? Efectivamente, eso de acuerdo al modo ventilatorio que estemos manejando, ¿no? Porque si yo lo manejo al paciente en asistido controlado, efectivamente se entiende que asiste al paciente, ¿no? O sea, si hay una frecuencia de 20, pues deberá respirar 20, si es que el paciente está pseudo relajado, ¿no? Pero si el paciente está de repente ya no está relajado, pero aún está con pseudoanalgesia, posiblemente pues haya un mayor trabajo respiratorio del paciente, pero que es el que emana, ¿no? Del propio esfuerzo respiratorio del paciente, que quiere decir que el paciente ya está en mejoría clínica, ¿no? Entonces es necesario una inspección y supervisión antes de instalar el ventilador en el paciente, ¿no? Y mucho depende del correcto manejo y el conocimiento del funcionamiento del ventilador para evitar ciertas complicaciones que se van a asociar o derivar pues de un mal manejo en la ventilación mecánica, ¿no?
El tema, algo importante que vamos a manejar nosotros es la sincronía del ventilador. Asincronía, el paciente no se deja llevar por el paciente, algo está pasando. Asincronía, el paciente está luchando con el ventilador, ¿no? Y que muchas veces pasa, ¿no, doctor? El paciente está que se mueve, está que lucha con el ventilador, aumenta la saturación. Pásale un bolo de ketamina, pásale un bolo de midazolam, pero muchas veces pasa esto porque a veces ni siquiera hemos revisado, ¿no? ¿Qué está pasando con el equipo? Antes de pasarle un bolo de algún sedante al paciente. Lo que efectivamente siempre buscamos nosotros es la sincronía, ¿no? Que es lo que se conoce como la interacción paciente-ventilador, ¿no? Que el paciente se deje llevar por el ventilador mecánico. Y ese dejarse llevar, pues va a depender de otros aspectos importantes, como dice acá, el sensible al esfuerzo del paciente, ¿no? O sea, la máquina tiene que detectar de cuando el paciente, por ejemplo, quiere respirar, ¿no? Efectivamente, cuando hay pseudo-relajación no se va a notar tanto eso, porque el paciente está pseudo-relajado, no hay esfuerzo respiratorio del paciente, ¿no? Si le programé 30, va a dar 30 el paciente. Pero cuando ya estamos despertando al paciente, tiene que mandar mucho la sensibilidad, ¿no? Programar en el ventilador mecánico para que éste detecte el esfuerzo respiratorio del paciente. Y de esa manera deje que el ventilador haga ese trabajo, ¿no? O sea, deje que el paciente de su propia respiración, y cuando no hay el esfuerzo del paciente, la máquina le asiste, ¿no? El flujo de gas generado es suficiente para cubrir las demandas, y ahí es un punto importante que también trabajamos, el tema de la permeabilidad de las vías aéreas, ¿no? Para ver si la cantidad de oxígeno o la fracción inspiratoria de oxígeno que estamos programando realmente cubre las demandas del paciente. Y la inspiración mecánica actúa pues en la fase con la inspiración neural, ¿no? Que son aspectos ya netamente que tienen que ver mucho con la sincronía ventilatoria. Por un lado, entonces, cuando estamos frente al modo ventilatorio, debemos conocer qué significa ese modo ventilatorio, ¿no? Que esté en AC, que esté en SMB, que esté con presión de soporte, que esté en BiPAP, que esté en CPAP. La idea es que cada modo ventilatorio va a tener su particularidad y cada modo ventilatorio va a tener su programación de parámetros ventilatorios. Nosotros como enfermeros especialistas en UCI deberíamos conocer qué es un modo ventilatorio, qué tipos de modos ventilatorios existen y qué le hace cada modo ventilatorio al paciente o al trabajo o al restablecimiento del patrón respiratorio, ¿no? Porque efectivamente, ¿no? Si programamos un AC, no va a tener los mismos parámetros ventilatorios que un SIMB, con un BiPAP, un CPAP, ¿no? Cada uno tiene cierta particularidad. Y que efectivamente estos parámetros ventilatorios van a depender, pues, de la patología del paciente, sea esta restrictiva, sea esta obstructiva, o posiblemente un pulmón sano, ¿no? Y un pulmón sano es en aquellos pacientes que no, o sea, que ingresaron a la UCI, pero no por un problema respiratorio, sino por otras patologías, como les mencionaba iniciando la ponencia, un tema quirúrgico, por ejemplo, ¿no? O sea, netamente quirúrgico, que no hay compromiso pulmonar, pero están los parámetros ventilatorios en los que yo tengo que evaluar cómo están funcionando, ¿no? Y dentro de estos parámetros, efectivamente, pues la presión positiva al final de la expiración, que es el PIB, volumen corriente, frecuencia respiratoria, PIO, TI, presión de soporte, presión inspiratoria máxima. Igual entender lo que cada parámetro ventilatorio le hace a la vía respiratoria o al sistema respiratorio en sí del niño. ¿Cómo funciona ese PIB? ¿No? ¿Cómo funciona esa presión inspiratoria máxima? ¿Cómo funciona ese tiempo inspiratorio? ¿Cómo funciona esa sensibilidad que se ha programado en la máquina? Lo que hablar de este tema es otro tema de otra ponencia, posiblemente hablar de modos ventilatorios, parámetros ventilatorios, pero por lo menos acá la recomendación es que conozcamos nosotros cuando queremos, leamos un poco, ¿no? De lo que es, de la importancia que significa conocer esto de las modalidades ventilatorias o parámetros ventilatorios en el paciente. Entonces, otro aspecto importante y vigilancia y respuesta a las alarmas. Como enfermeros, como les decía, tenemos que estar atentos a la respuesta o responder de manera inmediata frente a una alarma. O sea, el ventilador no va a sonar porque quiere, ¿no? Sino porque algo está pasando con el paciente. Evaluar las gráficas del ventilador. Y es otro aspecto que siempre es importante, que tampoco debemos descuidar como enfermeros. Evaluar las gráficas del ventilador. Porque estas gráficas van a depender mucho de la respuesta del paciente a la programación, del acoplamiento del paciente, presencia de fugas o hasta de repente desconexión, ¿no? Y eso a veces es algo que nosotros no lo tomamos en cuenta cuando estamos frente a un paciente, ¿no? En máquina.
¿no? Estos son aspectos importantes, las gráficas, tanto flujo, presión, volumen, los parámetros pautados y los parámetros que se le da al paciente. Entonces, la idea es que vayamos observando, ¿no? Cómo ese paciente se está dejando llevar. Y acá va justamente el tema de las asincronías ventilatorias, porque si, por ejemplo, yo programé, como vemos en pantalla, ¿no? Estamos frente a un AC, o un presión control, programado 24 respiraciones, pero le estamos dando 34, el paciente está dando 34 respiraciones. No veo asincronía, ¿no? Pero veo que hay una frecuencia respiratoria diferente a lo programado porque posiblemente ya no es un paciente que está en sedo relajado, es un paciente sedado nada más, pero que tampoco está luchando con el ventilador. Pero por ahí hay que detectar, ¿no? Ciertas circunstancias que no podrían ser las adecuadas o no están siendo las adecuadas de repente en el paciente para que inmediatamente nosotros actuemos en el tema de gráficas, bucles, ¿no? O parámetros que se van a darse en el ventilador mecánico. Comprobar la adaptación del paciente al ventilador, siempre hay que verificar, ¿no? En el tema de la sincronía, siempre verificamos el cambio en la frecuencia, en la profundidad de la respiración, porque el paciente de repente está luchando con el ventilador, ¿no? La existencia de acortamiento de la respiración y el uso de la musculatura accesoria, que a veces se dan aquí en pacientes que nos hacen espasmos, ¿no? Uno ausculta y no hay pasaje, a veces escuchamos sibilantes en ambos campos pulmonares, está con el ventilador, sí, pero hay sibilantes, no hay buen pasaje, ¿no? Inmediatamente tomar acciones ahí. O posiblemente el paciente sea teleexpresión, que también ayuda, no ayuda, ¿no? En el tema de mejoría clínica del paciente, ¿no? Y la simetría efectivamente del movimiento de tórax para también determinar la posición de repente del tubo endotraqueal, ¿no? Y evitar que el paciente se haya extubado, se haya monointubado, que también es otro problema que siempre a veces se da o sucede en el paciente en máquina, ¿no? Entonces, la sincronía lo que va a causar en el paciente es malestar y angustia, va a aumentar la necesidad de sedantes y bloqueadores neuromusculares, pero vuelve a hacer hincapié. No apuntemos siempre a decir, el paciente está luchando, aumentele un bolo o aumente sedación. Evaluemos realmente qué está pasando con nuestro paciente, tanto en la máquina y en el paciente, si es que estamos en asincronía, ¿no? Porque recordemos que el tema de la pseudoanalgesia en exceso o en bolitos va a significar que en adelante el paciente nos haga síndrome de abstinencia. Y ahí es un problema, ¿no? Porque los que trabajamos en UCI sabemos de lo difícil muchas veces que es sacar de la máquina a un paciente con síndrome de abstinencia, ¿no? Efectivamente que la sincronía te va a prolongar pues la ventilación mecánica, ¿no? Y prolonga eso las tareas en UCI, incrementa la probabilidad de lesión muscular respiratoria y la mortalidad, ¿no? Si es que en este periodo prolongado de tiempo el paciente termina infectándose. Entonces, la vigilancia efectivamente tiene que partir de monitorizar y registrar todos los parámetros ventilatorios, ¿no? Pero no, vuelvo a decir, no solamente es transcribir a nuestra hoja de monitoreo, sino interpretar lo que está programado con lo que la máquina le está dando al paciente. Ahí tengo que apuntar a hacer el trabajo con enfermero especialista, ¿no? Si ese PIB le está correspondiendo a lo programado en la máquina, si esa presión inspiratoria máxima, ¿no? Como le decía, si el volumen tidal realmente es el volumen tidal o lo estamos dando. Porque también hemos visto pacientes ventilados muchas veces es por volumen, ¿no? O sea, ahí tenemos adolescentes que ingresan a la UCI, lo ventilamos por volumen, pero al uno verificar la presión, porque, o sea, no quiere decir que si, porque lo estoy ventilando por volumen al paciente, no le damos presión inspiratoria máxima, le damos presión inspiratoria máxima. Entonces, de acuerdo al volumen que yo programo, de repente esa presión inspiratoria máxima no es el adecuado, y nos ha pasado a nosotros, ¿no? Porque a veces vemos presión máxima de 40, de 45, pero esa presión máxima lo que va a hacer en el paciente es terminar rompiendo el pulmón. Por lo tanto, yo tengo que vigilar eso. Es por eso que yo les digo, ¿no? No todo termina solamente en transcribir lo que dice el ventilador mecánico, lo que está escrito o descrito en el ventilador mecánico, sino de evaluar constantemente todos los parámetros pautados. Y estos van a depender efectivamente del modo ventilatorio, como yo le decía, ¿no? Porque cada modo va a determinar ciertos parámetros ventilatorios. Entonces, la sugerencia es esa, ¿no? Que siempre vayamos a evaluar eso en el paciente. Cuidado de la vía aérea, mantener la permeabilidad, la aspiración de secreciones. Ahora, un tema importante en la aspiración de secreciones, que efectivamente ya lo trabajamos, ¿no? Desde mucho tiempo atrás, es el tema de la aspiración por circuito abierto, sistema cerrado. Lo que quisiera que se tome en cuenta acá es que siempre que se va a aspirar vía aérea, aseguremos primero de liberar las secreciones de la cavidad orofaringea.
Porque recordemos que el tubo endotraqueal en el paciente pediátrico, en la mayoría de pacientes pediátricos, no usan balón. Por lo tanto, al aspirar secreciones directamente del tubo, lo que vamos a hacer es desplazar de repente el tubo y las secreciones que están en la cavidad orofaringea van a caer a la vía respiratoria, ¿no? Y esto va a generar o podría generar una neumonía, ¿no? Por la contaminación de los gérmenes que están pues en la cavidad orofaringea del niño. No sopesemos, porque el tema para aspirar secreciones utilizamos, sabemos, una sonda para la cavidad orofaringea y otra para el tubo endotraqueal. Igual, ¿no? Si vamos a utilizar circuito cerrado, igual liberemos primero secreciones de la cavidad orofaringea. Igual si tenemos niños con balón, con tubo y balón, antes de desinflar el balón, igual tenemos que liberar secreciones de la vía aérea, de la cavidad orofaringea, perdón, para asegurarnos de que esas secreciones no caigan hacia el interior de las vías respiratorias. Hay que evaluar las características de las secreciones, ¿no? ¿Cómo son esas secreciones? Fluidas, densas, purulentas, hemáticas, porque cada característica de estas secreciones van a evidenciarnos que algo no está funcionando bien en el paciente o no está evolucionando bien el paciente. Por lo tanto, incluso sugerimos de tomar muestras para cultivos, ¿no? De repente un cultivo de secreción bronquial, porque esa secreción la veo purulenta, ¿no? La veo amarillenta. ¿Ya? Y nosotros, ¿qué de las sugerencias que le hacemos al médico intensivista? Porque es parte de nuestro trabajo, ¿no? Muchas veces lo toman en cuenta o no lo toman en cuenta, pero ya hemos sugerido, ¿no? Porque también muchas veces hay parte, pues, que es el foco infeccioso del paciente, ¿no? Hay que ver el posicionamiento del tubo endotraqueal. Efectivamente, se supone que cuando intubamos al niño hacemos una fijación inicial, después se hace un control radiográfico para ver cómo está ese tubo. Y de ahí no debería desplazarse el tubo. Pero sin embargo, estamos con el tema de que un día está en 16, otro en 17, otro en 16, en 15, que no debería pasar, ¿no? Y para eso es recomendable siempre que se toma la radiografía de tórax, hacer un buen posicionamiento de la cabeza del niño para evitar justamente eso. Porque si tomamos con el cuello flexionado, a veces el tubo parece demasiado metido, ¿no? Y cuando lo extendemos, demasiado salir. Y eso a veces el médico ve en la placa, no, el tubo está muy afuera, el tubo está muy adentro. Y la responsabilidad, vuelvo a decir, es de nosotros, ¿no? Y otro aspecto en relación a la posición es, para asegurarnos que ese tubo está en posición, efectivamente lo hacemos mediante el control radiográfico, la capnografía, que va a ser un dato esencial e importante, ¿no? Para monitorizar y saber, pues, que ese tubo está en posición, y el sistema de fijación que nos corresponde como enfermero, ¿no? El cambio de posición del tubo es importante también para evitar lesiones en las comisuras labiales, ¿no? Y otro aspecto importante del cambio de posición siempre va a ser también de acuerdo a la evolución o al despertar del niño, ¿no? Porque hay niños que ya están despertando, están en el destete, pero movedizos, que tiran la cabeza para uno y otro lado, y la idea es buscar una posición donde el niño pueda mover tranquilamente la cabeza sin riesgo de que haya una extubación accidental en el paciente, ¿no? Evaluar el balón o el CAF, si es que son niños que están utilizando tubos con balón. Recordemos que una de las complicaciones que se dan también van a ser las famosas úlceras traqueales. Y estas úlceras muchas veces dependen justamente de la exposición en tiempo del balón que está sujetando ese tubo en la vía aérea del paciente, ¿no? Entonces, en lo posible, incluso hay literaturas que nos dicen que deberíamos desinflar el balón cada cierto periodo de tiempo, ¿no? Para que esa zona donde está haciendo presión el balón pueda irrigarse, ¿no? Y de esa manera evitamos las úlceras traqueales en el paciente, ¿no? Entonces, la fijación se debe cambiar cuantas veces sea necesario, pero esa fijación que sea de la parte inicial, ¿no? Lo que pasa muchas veces es que aseguramos el fondo, pero para querer asegurar, ponemos otro encima esparadrapo, doble esparadrapo, y eso no es lo correcto, ¿no? Porque ya si el primer sistema de fijación está húmedo o está mojado, ese paciente se nos va a extubar, ¿no? Los métodos de fijación, como les decía, van a depender del tamaño del tubo y del estado a nivel de conciencia del paciente, ¿no? Generalmente cuando ya están despertando ellos, nosotros tenemos en el hospital la posibilidad de fijar en la comisura central, ¿no? Y de esa manera, pues, el paciente puede movilizar la cabeza, ¿no? Si está agitado, poner un tubo de mayo, pero a veces el tubo de mayo hay que evaluar, porque hay pacientes que no responden de forma adecuada al tubo de mayo, ¿no? Si no, el paciente se pone irritable, el paciente puede vomitar, ¿no? Por la misma reacción que le genera la colocación de un tubo de mayo. Comprobar que las tubuladuras del respirador no desplacen nunca el tubo, y hay que tomar precauciones durante la movilización del paciente, cambios posturales,
pruebas radiológicas. En lo posible, si el paciente está despertando, no hay que utilizar el brazo del ventilador, ¿no? Porque recordemos que el brazo es algo fijo. Y si el paciente empieza a despertar o a girar la cabeza o a girar la cabeza, el tubo se les va a quedar pegado al brazo del ventilador, ¿no? Esto puede funcionar siempre y cuando el paciente esté pseudo relajado, ¿no? Entonces, ahí sí, porque el paciente no se va a mover. Usas tu brazo, colocas correctamente tu tubuladuras, tus corrugados. Pero si el niño está despierto, ya no. Ver la mejor forma de cómo acomodamos o amolamos, de tal forma que el paciente no se nos vaya a extubar. Hay que evaluar la función respiratoria, sí, auscultar, ¿no? Ruidos normales, ruidos agregados, si el paciente está muy intubado, si hay barotraumos, porque la única forma a veces de anticiparnos y detectar esto es mediante la auscultación. Y así mismo evaluar, pues, cómo es esa frecuencia respiratoria, el acoplamiento al ventilador, los signos de buena perfusión, para entender que se está manejando de forma adecuada la ventilación mecánica en el paciente. ¿Qué utilizamos, no? Humidificación activa versus humidificación pasiva. Les decía con el niño, ¿no? Y hay literaturas que lo avalan, lo más práctico y lo que se recomienda es la humidificación activa, ¿no? La humidificación activa en base a un sistema de calefacción que nos va a permitir dar un aire húmedo y tibio al paciente. Y eso es lo que utilizamos nosotros, ¿no? Nuestras bases humidificadoras, calefactoras, perdón, nuestras cámaras humidificadoras, ¿no? Y esto es lo que corresponde, pues, a la humidificación activa. Sin embargo, la humidificación pasiva en el adulto, por ejemplo, usan estos filtros intercambiadores de calor y humedad. En el adulto, si uno va a una UCI, vas a ver dos corrugados conectados al ventilador y entre el tubo y los corrugados un filtro, que es el filtro intercambiador de calor y humedad. Cosa que no utilizamos en los niños, porque se ha demostrado, o hay estudios que nos dicen que estos filtros disminuyen la presión, ¿no? De los parámetros pautados en el ventilador mecánico. Es por eso que no se recomienda utilizar estos filtros. Me refiero a los filtros intercambiadores de calor y humedad, que son filtros que van conectados entre el sistema de corrugados y el tubo endotraqueal, que es muy distinto a los filtros antibacterianos que utilizamos para proteger las máquinas, ¿no? Que eso no tiene nada que ver. Tres aspectos importantes de por qué deberíamos hacer humidificación en el paciente. Y esto, vuelvo a decirles, es de responsabilidad inherente a enfermería, porque somos nosotros los que tenemos que asegurar en todo momento que nuestro paciente en ventilación mecánica esté recibiendo oxígeno húmedo y tibio. La adecuación de la temperatura del gas inspirado, ¿no? La idea es darle un oxígeno con una temperatura adecuada, ¿no? Con una humedad adecuada al paciente. La humidificación del gas inspirado, y porque todo esto nos va a llevar a nosotros a la defensa del pulmón por parte del sistema mucociliar. Si le damos oxígeno seco al paciente, vamos a resecar las vías aéreas del paciente. Si no le damos oxígeno húmedo igual, vamos a resecar. ¿Y qué va a pasar después con el paciente? Secreciones pegoteadas, secreciones densas, secreciones que no van a ser fáciles de liberar el paciente porque todo está acá, ¿no? Porque las vías respiratorias están secas y no hemos humidificado bien. Recuerden que fisiológicamente, mientras un niño no esté intubado, el sistema respiratorio superior cumple esa función de humedecer y calentar el aire inspirado o los gases inspirados en el niño. Pero si hemos colocado un tubo endotraqueal, hemos bloqueado y es lo que se llama el espacio muerto, ¿no? Y eso es lo que no le permite al paciente ventilar de forma adecuada. Entonces, el sistema de humidificación debe garantizar una temperatura de 37 grados centígrados y una humedad de 44 miligramos por litro. A eso deberíamos apuntar nosotros al hacer humidificación activa en el paciente. Pero ¿cómo lo vamos a conseguir? Vuelvo a decirles, siempre y cuando nuestra base calefactor esté encendida, ¿no? Y la cámara humidificadora contenga agua estéril. Porque también cabe la situación de que a veces está con nuestra base, con nuestra cámara humidificadora, la cámara sin agua, la cámara seca. O sea, de nada sirve que estamos haciendo humidificación activa en el paciente. Utilizar los métodos efectivos para el control de infección, ¿no? La idea es limpieza, desinfección y esterilizar todos los materiales que utilizamos tienen que ser estériles en el paciente. Nosotros por protocolo utilizamos en el hospital cada 10 días el cambio de todo. Todas las piezas, ¿no? Los accesorios del ventilador mecánico, incluso bolsa de reanimación manual, se cambian en el paciente. De esa manera aseguramos que no haya un medio de cultivo, porque sabemos que el sistema de humidificación va a generar condensación en el trayecto de los sistemas de corrugados.
Y esto podría significar un medio de cultivo para los gérmenes, ¿no? Entonces, para evitar eso, vuelvo a decirles, cada 10 días nosotros cambiamos todo eso, ¿no? Lavado de manos, creo que está de más decirles en todo momento para el paciente, en la manipulación del sistema de corrugados, en aspiración de secreciones, cambio de circuito, ¿no? En lo que vayamos a manejar al paciente, nuestra higiene de manos o lavado de manos. Los cuidados de los equipos de terapia respiratoria. Tenemos niños en quienes vamos a hacer la nebulización, vamos a nebulizar al paciente, vamos a inhalar al paciente. Igual, estos equipos o estos accesorios también tienen que estar esterilizados, ¿no? Lo recomendable es utilizar pues un sistema ultrasónico para nebulizar. De esa manera evitamos desconectar, evitamos contaminar al paciente, ¿no? Que le decía, los cambios de tubuladuras en la unidad, nosotros los manejamos cada 10 días, me imagino que cada servicio tiene protocolos. Los cambios de humidificadores y nebulizadores según las instrucciones de fabricantes. Si son ultrasónicos, por lo general igual lo hacemos cada 10 días. Si no tenemos ultrasónicos, hemos utilizado muchas veces los tubos en T, adaptados con chupones a la línea inspiratoria, pero igual tienen su tiempo de durabilidad después de 72 horas y estos deberían ser retirados. O si es que ya se mancharon de secreciones, también deberían ser retirados o cambiados, ¿no? Hay que prevenir las neumonías por broncoaspiración, que es otro tema importante para evitar justamente las neumonías asociadas a ventilación mecánica, ¿no? Posición de la cabeza del niño. La idea es manejar entre 30 y 45 grados, ¿no? Esto nos va a permitir, ¿no? Evitar que las secreciones caigan directamente a las vías respiratorias, ¿no? Ya les mencionaba, si es que es un pacientito pues está usando tubo con balón o CAF, la idea es aspirar secreciones orofaringeas, los mismos que deben ser priorizados antes de aspirar secreciones del tubo traqueal o antes de movilizar al paciente, ¿no? La vía aérea libre de secreciones, hay que evitar los vómitos o regurgitaciones, comprobando pues periódicamente la tolerancia a la vía enteral, porque el paciente que vomita continuamente está también supeditado a que al final se contamine y haga su neumonía aspirativa. Y eso pasa porque muchas veces no verificamos cómo está en el tema del residuo gástrico cuando estamos alimentando al paciente, ¿no? A través de una sonda nasogástrica, ¿no? A veces, ya eso es coordinación pues con el médico, ¿no? Si encuentro más del 50% de la fórmula que se le dio al paciente, la idea es no darla, ¿no? Dejar en NPO para mejorar ese paciente el tránsito o la absorción gástrica, ¿no? Y de esa manera evitemos nosotros que el paciente se nos vaya a aspirar y termina con una neumonía aspirativa. El apoyo psicoemocional, ya esto trabajamos en los pacientitos escolares o adolescentes en quienes nos puedan entender, ¿no? La idea es hacerles entender por qué están en el servicio, por qué están con ese tubo, la idea es hacerles entender que colaboren, ¿no? Para de esa manera no puedan generarse daño, porque a veces el niño, pues en el despertar, quiere tirar todo, jalar todo, ¿no? Y a veces eso mismo puede generarle cualquier lesión en la vía respiratoria, ¿no? Entonces, ofrecer información útil, dice sobre aparatos en los que está conectado, explicarle, ¿no? La imposibilidad de inhalar mientras esté intubado. La idea es darle algún sistema o dispositivo que pueda ser más fácil comunicarse entre ellos y nosotros, porque los adolescentes, los escolares muchas veces quieren comunicarnos algo, entonces tampoco nos cerremos a no escucharlos a ellos, ¿no? Facilitar la comunicación, proporcionar, como les decía, medios de escritura o elementos visuales, y permitir, pues, si es posible, la entrada de familiares a intervalos frecuentes, que muchas veces va a ayudar bastante, ¿no? Que el niño se tranquilice. Bien, muchas gracias por la participación y por el espacio. No sé si hay alguna pregunta, por favor. Muchas gracias, Magister Ronald. Por favor, si hay una consulta, por favor, pueden activar su micrófono o hacer las consultas también a través del botón del chat. Vamos a dar unos breves minutos para que hagan las consultas y ya estaríamos dando la clausura de este curso. Vamos a esperar unos momentos. ¿Todo claro? ¿No hay ninguna consulta? Bueno, queremos agradecer también que durante toda la ponencia del día de hoy ha habido muchas consultas en relación a cada tema expuesto. Gracias a todos los participantes por estar activos hasta esta hora de la tarde. Rocío Ramírez también se une a los aplausos, Magíster Ronald, por su ponencia. Excelente, muchas gracias, licenciada Rocío. Ok. Acá hay una pregunta de José Mendoza. En caso de modo por volumen, ¿cuál es la cantidad de centímetro hora 20 por kilo de peso?
A ver, el tema, como es el centímetro, bueno, generalmente cuando nosotros ventilamos al paciente, como decía en el pediátrico, se prima el tema de ventilar por presión. Si es que lo vamos a hacer por volumen, se tiene que manejar en un rango de 6 a 8 mililitros por cada kilo de peso. Eso siempre apuntando a que se vaya a manejar al paciente en modo volumen, que no es lo común, ¿no? No es lo común. Siempre manejamos nosotros, lo ideal o lo recomendable es manejar al niño por presión. Pero si es que está, porque también ha pasado, ¿no? Que hay niños a veces que los ventilamos por presión, pero no responden, hay intensivistas que optan por ventilarlos por volumen. Y en ese caso se utiliza, como les voy a decir, de 6 a 8 mililitros por cada kilo de peso en el volumen.